Después, bueno, cuando vino la época del oscurantismo, ¿qué época era? Porque hace miles de años ya controlaban bien el dolor, ¿no? Sí, medieval era. Con esos analgésicos antiespasmódicos se utilizaban. Los egipcios, los babilonios Los egipcios, utilizaban los indios, bastante, digamos. los árabes, los que tenían los primeros hospitales. Se controlaban bastante bien, ¿no? Entonces, después vino la época del oscurantismo, o sea, la ciencia se fue al tacho, ¿no? Los países occidentales que se creen muy cultos no sabían nada. Entonces, ¿cómo controlaban el dolor? Metiéndole compresas, haciéndole chupar esto hasta el siglo XVIII. Alcohol. Whisky. Ah, Para hacer amputaciones, whisky. ¿No? supongo que con eso se lavaban las manos para esterilizar. Lógicamente que disminuía el grado de dolor, pero Una completa. no hacía nada mal. No había nada más que hacer. Con compresión. Después también con sustancias muy volátiles, cuando se pone una sustancia muy volátil, aceite esencial así. Entonces el frío que produce bloquea la sensibilidad dolorosa, pero no totalmente, ¿no? Y esto en forma superficial. Ok, buen dato. Después de eso vino lo que es la anestesia general, hacerlo dormir. Se pensó, digamos, en el alcohol, pero se empezó a utilizar, digamos, hidrocarburos también, ¿no? Como el éter, el cloroformo, para aliviar el dolor y hacer, digamos, cosas más espectaculares, como sacar un diente sin dolor. Era un acto circense, ¿no? Todos los circos se hacía eso. Bueno, entonces la anestesia general como anestesia general es muy peligrosa. Entonces empezó a buscar, digamos, diferentes tipos de sustancias que nos bloqueen el dolor. Entre estas sustancias, lo primero que se vio era que los del altiplano boliviano y peruano utilizaban una sustancia, unos emplastos de una hierba que se le dio el nombre de eritrosiloncoca, según lo oía eso. Entonces se llevó a Europa, ¿no? Porque cuando había una luxación, fractura, alguna cosa que producía mucho dolor, entonces maceraban la coca y les ponían así, ¿no? Aparte de la cuilicoc, pero que no calma el dolor, produce otra cosa, pero a nivel local no. Después, cuando uno mastica la coca, no sé si ustedes han masticado, se adormece la lengua, ¿no? Sí. O sea, lo anestesia la lengua. Entonces, es lo que produce y los efectos nocivos también, ¿no? Entonces, los primeros que utilizaron o mandaron a Europa fue un cura, Pedro VI de León, que después del descubrimiento de América en 1532, 50 años después, mandó a Europa, ¿no? Y a las muestras de coca. Después, Hayek en 1855 lo purificó y le dio el nombre de eritrocilina, como venía de la eritrociloncoca, entonces le dio el nombre de eritrocilina. Lógicamente que después, Albert Newman, en 1859, le dio el nombre de cocaína. El
fijo ina significa que alcaloide, ¿no? Entonces por eso se le dio el nombre de cocaloide. Lógicamente que después ya digamos ya como aplicación, como medicamento de Starker ya le dio la aplicación como anestésico local. Definiciones. ¿Cómo podríamos definir anestésico local? Anestesia local. ¿Cómo podemos? Un lugar específico. ¿Cómo se produce el dolor? ¿Cómo se produce el dolor? ¿Ah? Excitando las fibras sensitivas. Hay una lesión, ¿no? Hay un estímulo. Cuando el estímulo es débil, es táctil, ¿verdad? Digamos, aprieto aquí, siento que estoy apretando, pero aprieto fuerte y ya me duele, ¿no? Entonces, desde la lesión, esta lesión así que mantenga y me duela, y si mantengo, ahí ya se va a hacer herida, ¿no? Entonces, la cosa que se produce el estímulo doloroso por captación de los nervios sensitivos que llevan la sensibilidad dolorosa, llevan a la médula espinal y es el primer segmento, ¿no? Hasta la médula. Al asta posterior viene al asta anterior y se va para arriba hacia la corteza, donde se interpreta el dolor. Todo ese trayecto, digamos, antes de llegar a la médula, premedular diríamos, y medular, la que va, digamos, de la médula al cerebro, el mecanismo de acción es el de bloquear la conducción nerviosa. Bloquear la conducción nerviosa. Entonces, anestésico local podemos definir como que Bloqueante de estímulos por eso sensitivos. se llama también bloqueo anestésico, ¿no? Es el que también Como busca la anestesia una general. interrupción reversible de la conducción nerviosa. Otros dicen es una sección fisiológica. ¿Qué quiere decir sección? Una parte. ¿Ah? Una parte de algo. ¿Cómo podríamos definir sección fisiológica? Parte funcional. ¿Ah? Un sector. Cortar el nervio. Si yo corto un nervio, si yo de acá lo corto en forma accidental, me caigo, me atropella, una cosa así, tras la columna, ram, yo no siento nada aquí abajo, ni motor ni sensitivo, quedo paralítico, ¿no? Quedo parapléjico, hemipléjico. No, hemipléjico es cuando se paraliza la mitad de acá, parapléjico de acá, sí. Entonces quedó parapléjico. Cuadripléjico cuando la sección de la médula es a este nivel, ¿no? O sea, digamos que caigo de cabeza y me tuerzo el cuello, ¡ay! Listo. La columna hace así y ya como tijera lo corta la médula. Entonces, cabalcas eso, hasta ahí nomás llegué, ¿no? Puedo vivir, me pueden hacer vivir, me pueden poner exoesqueletos o cualquier cosa, ¿no? Porque ahora hay esas cosas, lo que antes no había, ¿no? Como exoesqueleto podría caminar perfectamente, ¿no? Pero como normalmente ya no puedo. Entonces, la anestesia local definimos como una sección fisiológica de la conducción nerviosa. Entonces, y esta sección fisiológica es reversible. Una vez que pasa o se disipa
la anestesia, entonces otra vez el nervio recupera sus propiedades. Ahora, tenemos ¿qué tipo de nervios periféricos tenemos? Sensitivo, motor, propioceptivo. Son esos tres tipos de nervios. Los sensitivos, sensibilidad dolorosa, térmica, ¿no? Propioceptiva. Esa es esa parte. Lo que decía, sensitivo y motor, ¿no? Lógicamente que tenemos otros nervios periféricos que son los autónomos, que son simpáticos y parasimpáticos que hemos estudiado. Los anestésicos locales bloquean todos los nervios, sea motor, sea sensitivo, sea autónomo, incluso nos puede bloquear la conducción nerviosa a nivel del cerebro. Porque si damos procaína en cantidades bien grandes, podemos producir anestesia general porque se da tanta concentración que puede bloquear a nivel del cerebro porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Cuando nosotros anestesiamos acá, digamos, y agarramos un poco de la terminación del nervio facial que viene por el labio, ¿cómo el labio se cae? ¿Por qué? Porque aparte de bloquearnos los nervios sensitivos, nos bloqueamos motores. Entonces, cuando anestesiamos, digamos, el dentario inferior y nos vamos más allá, nos vamos hacia la parótida, hacia el ángulo de la mandíbula, podemos anestesiar el nervio facial. Si anestesia el nervio facial, se pone aquí. Esto hemos anestesiado. Esto, como es motor, todavía funciona y entonces se va a este lado, contrae. Está estimulando. Entonces, con los anestésicos locales podemos bloquear cualquier nervio. Cuando anestesiamos con, digamos, lidocaína, sin epinefrina, entonces puede producir vasodilatación porque bloquea los receptores alfa. Al producir bloqueo de los receptores alfa, entonces produce vasodilatación y al producir vasodilatación rápidamente se absorbe. Vasoconstricción. Y si se absorbe rápidamente la anestesia, no dura nada. Es por eso que colocamos vasoconstrictor a la anestesia. Lógicamente tiene sus complicaciones. La colocación de vasoconstrictor no vamos a dar en pacientes, digamos, mucho anestesia, en pacientes hipertensos, en pacientes que tengan problemas cardíacos muy graves. Entonces se procura dar anestesia sin vasoconstrictor, pero eso quiere decir que no va a durar nada, las cosas hay que ser rápidas, ¿verdad? Entonces esas son las características que hemos dicho en lo referente a anestésicos locales. Ahora vamos a ver acá el anestésico ideal. No existe un anestésico ideal, ¿no? Pero sin embargo podemos que tiene que ser selectivo, no debe ser irritante, el inicio de acción debe ser rápido, tiene que tener buena duración, debe ser eficaz, debe ser soluble, no debe ser tóxico, ¿no? Después, en lo posible, no tiene que utilizarse vasoconstrictores, no tiene que producir hipersensibilidad, pero cualquier droga no va a producir hipersensibilidad, ¿verdad? Sí. Cualquier droga. No ser tóxico, lógico que no vamos a poner un anestésico que sea tóxico, ¿no? Entonces, esas características debería tener un anestésico
pero no existe hasta el momento ningún anestésico local que cumpla todos estos requisitos, ¿no? Debe ser soluble, Un golpe. estable, debe ser tóxico. Bien. Ahora vamos a ver origen química de estos fármacos. Vamos a ver. Origen y química. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en naturales y sintéticos. A ver, un anestésico natural. ¿Ah? Clavo de olor. Clavo de olor. ¿Clavo de olor? Sí, creo. El clavo de olor es un aceite esencial, es lo que les decía antes. Antes se utilizaba, digamos, sustancias muy volátiles, pero anestesia es la superficie. Con eso no vas a hacer una intervención quirúrgica. El opio otra vez. El clavo de olor u ¿En qué forma? otro aceite esencial muy volátil. Porque tiene que ser general. Nos puede servir, digamos, para el prurito, ¿no? Si duele, arde mucho, como sucede No. en la alergia, ¿Cuál sería? podemos poner aceite esencial. Tío Penta. Pero No, eso no es natural, ¿no? La cocaína pues, es natural, ¿no? Incluso en su estado de ojo uno mastica y todo lo anestesia. Es por eso Localmente, pero generalmente. a nivel digestivo. Generalmente no sé. Entonces, naturales y sintéticos se clasifican en estos. Sintético. Los sintéticos se clasifican en dos grupos que son los ésteres y las aminas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes ésteres. Ésteres aminados terciarios del ácido benzoico, como la cocaína, que químicamente es éster, ¿no? Una clasificación es de acuerdo al origen, otra clasificación de acuerdo a su química. Ahora, hemos dicho de acuerdo a su origen, naturales y sintéticos. De acuerdo a su química, ésteres y aminas. Dentro de los ésteres está la cocaína, es un éster aminado terciario del ácido benzoico. Ahora, éster aminado terciario del ácido paraminobenzoico, la procaína. Después tenemos los ésteres simples alquílicos del ácido paraminobenzoico, que es la benzocaína, ¿no? Después tenemos las aminas, la silocaína, prilocaína, mepivacaína, tetracaína, etcétera, que son aminas, ¿no? Ahora, todos estos anestésicos tienen una duración relativamente corta, porque eso administramos con vasoconstrictor, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de la cocaína. Farmacodinamia. ¿Qué hace la cocaína? Actúa a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico. A nivel del sistema nervioso periférico nos va a producir ¿qué? Anestesia. A nivel del sistema nervioso central. ¿Habría euforia? Estimula, pues. Euforia. Por eso se vuelven eufóricos ellos. Mucha gente consume coca. Ahora, ¿cómo actúa a nivel del sistema nervioso central? ¿En forma directa o indirecta? Directa. Indirecta. O sea, produce mayor descarga de adrenalina y preserva de su metabolismo. O sea, la cocaína como cocaína no actúa nada a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso periférico sí bloquea, digamos, la conducción nerviosa, por eso produce anestesia. Entonces, lógicamente eso es bastante
tóxico, ¿no? Entonces, esa es la forma en que actúa el cerebro. la cocaína. Nos va a producir estados de ¿qué? Estimulación psíquica. ¿Aumenta qué cosa? Aumenta la libido, aumenta la tensión, aprensión, todas esas cosas. Qué mamada. Entonces Da están la todo el impresión tiempo que aumenta felices. incluso la inteligencia, pero no es así, ¿no? Porque hay mucha gente que consume más que todo porque le aumenta la libido en vez de Viagra, ¿no? Entonces, Y eso. bueno, Entonces, más o menos a finales del siglo XIX, ¿no es un afrodisíaco? 1850, en el momento en que es 53, hemos dicho que se ha calificado como la cocaína como cocaína, ¿no? Se le ha dado el nombre de cocaína. A partir de entonces que se sintetizó, ya se sacó el polvito, el clorhidrato de cocaína, en Europa era pues bastante común el consumo de cocaína, ¿no? O sea, tenían como cajitas de fósforos pequeñitas. Y entonces en las reuniones sociales que ellos hacían, eso era. Y lógicamente que se sentían pues maravillosos, con mucha energía. se sentían Dios. Más o menos hasta 1890-95, como era tanto el consumo de cocaína en la alta sociedad, sobre todo parisina, empezaron a haber pues muchos robos, ¿no? Porque el consumo excesivo te va a producir psicosis. Es por eso que algunos cocainómanos cometen, en su estado de trance, cometen crímenes horrendos. Después se le pasa el efecto, pero lo hice sin querer, no me daba cuenta. Deadpool. Cosas de ese tipo, ¿no? Porque están en un estado psicótico. La mayor parte de los pacientes psiquiátricos aquí es por consumo de cocaína. Es alto consumo de cocaína, ¿no? Entonces, ese es el problema de la cocaína. Ahora, lógicamente que aparte de eso tiene otras acciones, sobre todo a nivel digestivo, que vamos a ver, ¿no? A nivel del sistema nervioso autónomo, sí, ¿qué va a producir la cocaína? Se comporta como ¿qué tipo de droga de acuerdo a la clasificación que nos da? Del sistema nervioso autónomo. Hemos clasificado simpático-miméticos, bloqueantes simpáticos, parasimpáticos, bloqueantes parasimpáticos, ¿verdad? Bloqueante. Entonces, ¿qué tipo de droga sería la cocaína? De acuerdo a su acción en el sistema nervioso autónomo. Es anestésico. ¿No? Entonces, ¿Cómo sería? Droga simpático-mimética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la adrenalina es una droga simpático-mimética. Y hemos dicho que la cocaína actúa descargando adrenalina y preservando su metabolismo. Entonces va a ser una droga simpático-mimética, ¿verdad? Sí. Entonces, como droga simpático-mimética, que va todas las acciones que producen la estimulación simpática, ¿no? Entonces, a nivel del ojo, ¿qué va a producir? Midriasis. ¿Ah? Midriasis. Midriasis. Entonces, lógicamente que un paciente que padece de glaucoma no puede ser cocainómano, porque no se vuelve ciego, ¿no?
Entonces, ¿Te imaginas que se revienta el ojo? ¿por qué produce midriasis? ¿Cuál es el mecanismo de la midriasis? ¿Y cuál es el mecanismo de la miosis? A ver, en la meiosis se relajan los músculos. En la midriasis... Es que en la midriasis... Tenemos dos tipos de músculos, Sí. los radiales y los circulares. Sí. Los radiales, ¿cómo es? El radial Se cierra. abre y cierra, ¿no? Pero principalmente cierra, produce miosis. Las radiales estiran como cortinas, abren, produce midriasis. Entonces, estimula la musculatura radial de iris, ¿no? Por eso produce midriasis. Sistema cardiovascular, ¿qué producirá? Taquicardia. ¿Ah? Taquicardia. A nivel cardiovascular, ¿qué va a producir? Taquicardia, ¿no? También eufórica. Taquicardia nos va a producir aumento de la presión arterial por acción de la adrenalina, ¿no? Descarga de adrenalina y va a producir Hay que relacionarlo todo con la adrenalina. y taquicardia. La adrenalina A nivel produce estomacal, entonces lo un deprime. cardioestimulante. Nadie me ha respondido cuál es la diferencia entre cardioestimulante y cardiotónico. Nadie me respondió eso. ¿Cuál es la diferencia? Cardiotónico aumenta el tono muscular. El cardioestimulante es Es todo el corazón. tónico, pues, o sea, cardioestimulante aumenta las 4 propiedades del corazón: neurotrópica, automotrópica, plasmatrópica y hidromotrópica. Las 4 propiedades aumentan. El cardiotónico no, disminuye la frecuencia, o sea, tiene una acción cromotrópica negativa, ¿verdad? Después, Anota eso. aumenta la potencia de contracción, ¿no? Esa sería la Aumenta el tono acción muscular. inotrópica positiva. Aumenta la excitabilidad y disminuye la conductibilidad. Entonces tiene 2 acciones positivas, 2 acciones negativas, ¿no? Es la diferencia entre cardiotónico y cardioestimulante. El cardiotónico, al aumentar las 4 propiedades del corazón, aumenta el consumo de nutrientes y oxígeno. En cambio, el cardiotónico aumenta la eficiencia del corazón con el mismo gasto de energía y nutrientes, pero es más eficiente. ¿De acuerdo? En cambio, y la cocaína es un cardioestimulante, ¿no? Que nos puede producir igual que la adrenalina. ¿Qué va a producir? Pero si no segrega harta adrenalina, ¿qué nos va a producir? Pues nos puede producir un infarto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver acción a nivel respiratorio, ¿no? ¿Cómo es? Es estimulante del sistema nervioso central, aumenta el metabolismo, aumenta todo, aumenta la frecuencia respiratoria. Porque cuando aumenta el metabolismo, aumenta la frecuencia respiratoria porque se está consumiendo más hidrato de carbono. Ahora, ¿cuándo descargamos normalmente harta adrenalina? Cuando tenemos miedo. ¿Ah? Cuando estamos asustados. Cuando estamos asustados o con mucho estrés. En momentos de lucha o huida, decimos, ¿no? Sí. Se escapa. Entonces hay descarga de adrenalina. Entonces cuando se descarga mucha adrenalina mismo, uno está nervioso, ¿no? Con le gana al oso. Respiratoria bastante aumentada, ¿no? Claro que en estados de intoxicación todo extremo ya va a llegar a ¿qué? A estímulo, ¡pum! Se cae.
tanto el corazón, las respiraciones en colapso, ¿no? Entonces, al final puede producir paro respiratorio. Acción local, ¿qué nos va a producir? Anestesia. Anestesia. ¿Ah? Anestesia. ¿Qué? Anestesia. Anestesia. Sí, producir anestesia, pero Sí. estamos aparte de la anestesia que va a producir. Vasodilatación. Irritación. Vasoconstricción muy intensa, y si hay vasoconstricción muy intensa, ¿qué va a haber? Necrosis. Necrosis. ¿No? Es por eso que los que hacen jales Sí. tienen el tabique perforado, y tanta vasoconstricción que esa isquemia permanente, porque produce, hemos dicho, vasoconstricción por la acción simpático-mimética. Entonces, al haber esa vasoconstricción, hay muerte celular, se necrosa y desaparece, se reabsorbe, pero no Gangrena. queda perforar el tabique, ¿no? A perforar. Se puede poner una argolla acá. Cocainón. Casero. Entonces, Se convirtió bueno, en toro. vamos a hablar ahora de la farmacocinética. Se absorbe, ¿no? por todo lado. La mucosa se absorbe, si damos por la mucosa pituitaria principalmente hacia los jales, ¿no? Podemos dar por vía subcutánea también, pero no damos tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo damos? Más la absorción es tópica, porque tiene muy buen coeficiente de partición. ¿De qué partición? Oswald. Este hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? No digas que es el de Oswald. Lípidos agua, pues. Es muy liposoluble. Absorción. Muy liposoluble. Entonces se metaboliza en el hígado y se excreta por el riñón, ¿no? La cocaína en forma libre, sus metabolitos, se excreta por riñón. Bien. Intoxicación crónica. Bueno, cuando el cocainómano, ¿cómo se comporta? ¿No? La intoxicación, ¿qué va a haber? Estimulación del sistema nervioso central, ¿verdad? Sí. Por la acción de la adrenalina. Esta estimulación se va a manifestar por euforia, excitación, aumento de la libido, disminuye la fatiga. Cuando estuvimos llevando las drogas adrenérgicas, las fenilaminas, ¿cuáles son? Epinefrina. No. Eserina. 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 Freni. A ver, no con fre. Frenilamina. Anfetamina y la dextroanfetamina. Sí, anfetamina. ¿No? Entonces, la anfetamina y la dextroanfetamina, ¿cuál es la indicación de la dextroanfetamina? ¿O cómo se utiliza? No, ¿cuál es la indicación? ¿Cómo? A ver, potencia. Potencia, las sobre fenilaminas. todo las chicas gordas utilizan, ¿no? Lipolítico. ¿Qué hace? Lipolítico y aumenta el metabolismo. Política, doctor. ¿Qué decir? Lipólisis. ¿Lipólisis? Sí produce lipólisis, pero no es, digamos, muy importante esa lipólisis. Aumenta la temperatura, produce lipólisis. Aumenta el metabolismo. Pero, ¿por qué enflaquece? Quita el hambre. Una parte puede ser por la lipólisis. Sí, el otro es pequeño. Quita el hambre. Produce anorexia, pues, falta de apetito.
Por eso utilizan anfetamina, dextroanfetamina les dan. Y están ¿Dónde conseguimos? más nerviosas, ¿no? Entonces, por su acción anorexígena, ¿no? Entonces, bien, todas, la cocaína es ¿qué tipo de fármaco de acuerdo a ¿cómo hemos hablado de qué se llama? De hábito y toxicomanía. Hemos hablado de las características, cuando estamos hablando de efectos tóxicos de los fármacos. Psicodependiente. ¿Qué características tiene la cocaína de acuerdo a esto? ¿Produce hábito o produce adicción? Adicción. ¿Ah? Adicción. Es un fármaco que es de hábito compulsivo, dependencia psíquica, Pero no hay sí. síndrome de abstinencia. Ajá. Y si no hay síndrome de abstinencia, no es una droga que nos va a producir una toxicomanía, porque como la morfina nos produce toxicomanía, pero no hemos distinguido entre hábito y dependencia, hábito y Adicción. y toxicomanía, ¿no? La manía de intoxicarse, quiere decir, ¿no? Entonces, no hay dependencia física, no hay síndrome de abstinencia tampoco. Al cocainómano se lo mete a la cárcel y listo. Lógicamente que produce psicosis, produce alteraciones mentales, etcétera, etcétera. Pero si se le mete a la cárcel, no va a producir síndrome, no se va a enfermar, como con la cocaína, se enferma. Por eso se llama síndrome de abstinencia. Se abstiene. La Empieza a morir. ¿No? Entonces, lógicamente, nos va a producir efectos nocivos para la familia y la sociedad. Sí. Porque uno que consume cocaína cabalga selvas. Tengo un pacientito que adicto y no sabe qué hacer. Intoxicación aguda cuando se consume mucho. A partir de los 20 miligramos ya se producen efectos tóxicos. ¿Cuáles serán las manifestaciones de esos efectos tóxicos? Sí. Inquietud, aprensión, ¿no? Nerviosismo, alteraciones psíquicas. 20 miligramos. Si llegamos a 2 Para gramos arriba. ya es mortal. Uf. ¿De acuerdo? 2 gramos ya es mortal. 20 miligramos para arriba. Tratamiento en la intoxicación Y 2 gramos mortal. del cocainómano o tratamiento de la intoxicación por cocaína. Ahí tratamiento. ¿Ah? ¿Cómo tratamos? Dándole poquito a poquito hasta que Quiere decir, no consuman, por favor. Si está muy excitado, ¿qué hacemos? lo golpeamos. Damos, pues, tranquilizantes menores, ¿no? Aquí especifica excitar. Entonces, en caso de haber colapso, se hace, digamos, la respiración asistida. Shock hipovolémico. Fibrilación, porque nos va a producir taquicardia. Y si la taquicardia se sube hacia adelante, nos vienen extrasístoles. Y si se va más allá, ya nos viene la fibrilación. Entonces hay que ser choques eléctricos, ¿no? Con contraindicaciones. Igual que en un manicomio. ¿Qué podemos decir? Está contraindicado en todo, ¿no? En O sea todo. que no utilizamos para nada.
podemos utilizar como anestésico para anestesiar la conjuntiva. No hay aplicación terapéutica. Para eso podemos utilizar, pero ya ni eso se utiliza. Creo que en Canadá era legal. Entonces, no podemos dar, digamos, en el glaucoma, ¿no? Imposible. Sería una contraindicación, digamos, Se ve. total. Bien. Bien, ustedes acá ven en esta gráfica tenemos dos regiones, la mesolímbica y la mesocortical. La mesocortical está aquí más o menos. Entonces, acá tenemos mucha actividad cerebral. Esto es normal. Este es el cerebro de un cocainómano. O fan de Kuhn. Acá tenemos normal. Y aquí tenemos A un político. de un cocainómano. Para que vean, digamos, cómo hay una alteración ya Sergio Massa. estructural del cerebro. En las regiones mesolímbica y mesocortical. Mesocortical, mesolímbica. Tienen que tener, lógicamente, que al producir un bloqueo de los transportes de las monoaminas, sobre todo de la dopamina, después de la acetilcolina, etc., va a producir alteraciones también en los procesos mentales. De ahí vienen, digamos, los estados psicóticos. Entonces, un poco como adición vamos a hablar un poquito, y con esto terminamos, del aculico de la coca, ¿no? Entonces, Evo Morales dice, la coca no es cocaína, ¿no? Es la coca no es cocaína, pero es cocainita. No hay alternativa. O sea, cocaína pequeña. Igual, o sea, el consumo de coca, el aculico, nos trae siempre alteraciones en los procesos mentales. Es el que aculica habitualmente la coca va a ser siempre un tipo agresivo, nervioso, es el que pega a su mujer. Los mineros que consumen tanta coca incluso no le temen a morir, se meten como se hacen las ¿Ah? Entonces son agresivos. En la Segunda Manifestante Guerra promedio. Mundial se ha utilizado drogas que se conocía como otro nombre comercial, era la dextroanfetamina. A los soldados les metían pues dextroanfetamina, y esos soldados eran pues súper, ¿cómo dicen? Eran super soldados, ¿no? O sea, la agresividad, el miedo a morir, etcétera, etcétera, desaparecía en ellos y se hacían. Entonces, eran soldados que decían que, pucha, enfrentarse a un SS, a un soldado alemán era grave, ¿no? Porque su agresividad era tanto que era pues tremendo. Sí, pero morían de sobredosis. Entonces les metían mucha anfetamina.
sobre todo dextroanfetamina. Entonces, lógicamente que en todas las guerras a los soldados, porque lógicamente pues si estás al frente en el frente de batalla y están las balas silbando y te das cuenta que cualquier rato te puede llegar una y estás listo, ahí quedas. Entonces uno que no tiene suficiente preparación psicológica se orina de miedo, pues, ¿no? Miedo. Entonces un soldado tiene que estar mentalmente bien preparado para vencer eso. Muchas veces en todas las guerras casi, desde la Segunda Guerra Mundial se ha utilizado, digamos, este tipo de drogas. También se ha utilizado en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam mucho se ha utilizado, ¿no? Entonces se pierde el miedo, se aumenta la agresividad, la eficiencia en combate es muy superior a un soldado que no consume, ¿no? Te pareces Wolverine. Uno está drogado, ¿verdad? Sí, pasaré la ceja. Sí. Entonces, ahí Punisher. van las cosas, por eso los mineros también Peacemaker. que consumen. Y muchos los choferes también que consumen mucho son agresivos. No son del todo normales. Hablan normales, pero cuando El doctor se Cote. chocan, se raspan, bajan y pam, como se dice. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Y en Santa Cruz mucho más, porque todos los jóvenes están con su bola en la boca. Entonces, eso nos va a traer, digamos, problemas diferentes, ¿no? Locales y sistémicos. Sistémicos, lo que les estoy diciendo. Locales, ¿de qué tipo sería? Puede provocar ansiedad. ¿Mm? El exceso de consumo de hoja de coca puede provocar cáncer oral. Puede provocar cáncer, pero ¿por qué produciría cáncer? Anestesia de mar. Porque hay consumidores de coca que han consumido toda su vida, ancianos, mascan su coca y no tienen cáncer. Probabilidad. Pero ¿qué hacen o qué hacen los consumidores de coca? Le meten ¿qué se llama? Lejía. Lejía no es la lavandina. Ceniza de caja, que tiene ciertas propiedades de, digamos, catalizar a la cocaína, a la coca con la saliva, y entonces se aprovecha mejor, ¿no? La absorción es mucho más. ¿Por qué? Porque un poco cataliza, ¿no? La lejía, que es casi es tipo carbonato de calcio. Entonces esto altera un poco de cosa. ¿Qué alteraría? El pH, ¿no? Si es alcalino, Va a subir. y la cocaína es o el alcalino o ácido, neutraliza, entonces la absorción es mucho mejor, ¿no? Sí. Por el coeficiente es mucho mejor y se absorbe mucho mejor. Entonces, ahora le ponen otros aditamentos ya químicos, ¿no? Y con saborizantes, ¿no? Sabor a chocolate, sabor a miel, sabor a esto, sabor a lo otro. Yo en Pero muy Cochabamba caro. y Santa Cruz, en todas las esquinas hay coca machucada. Sí, se Con confirmó sabores. en Beni también hay. Aquí, en la 16 a veces veo, en la calle 16 de Obrajes, porque es por ahí donde trajimos bastante. Entonces, ahí hay, pero a partir de las 6 no más está. En cambio, en las carreteras todos los días. En la salida
cerca a Pachete en esos kiosquitos, en toditos, coca machucada, saborizada, con cholitas muy bien acicaladas, los labios bien rojos, con la cara espolvoreada, con ropa muy elegante, no sé por qué será. ¿Son putas? Pero muy lindos los cholitos. Bueno, con esto hemos terminado lo que es la primera parte de lo que corresponde a anestésicos locales. ¿De qué tipo? Natural. Naturales, ¿no? Ahora vamos Nuestras amigas. el miércoles será pues que vamos a llevar los sintéticos, ¿no? Sí. Después, que no es mucho, después, bueno, técnicas anestésicas, ¿verdad? Que no me corresponde. Yo no sé cómo es terapéutico. Traigo el caballo que sobrevivió al tío Penta. Bueno, puedes repetir.